Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este panel de discusión donde exploraremos la riqueza y diversidad de los textos que utilizamos para comunicarnos, reflexionar y aprender. Hoy exploraremos cuatro tipos de textos claves, que son el texto descriptivo, texto narrativo, texto explicativo y el texto argumentativo. Para ello, contamos con tres penalistas que nos abordarán acerca de estos temas. Tenemos a la compañera a la compañera Melanie Yunga, que ya nos hablará sobre el texto narrativo, la compañera Ruth Samaniego, que nos hablará sobre el texto explicativo, y por último a la compañera Antonella Zarango, que ya nos hablará sobre los textos argumentativos. En sí, este panel no solo pretende profundizar en las características y aplicaciones de estos textos, sino también fomentar una reflexión sobre su impacto en nuestro entorno académico y cotidiano. Tenemos los textos descriptivos. Es un texto descriptivo, tiene como finalidad representar con palabras las características de personas, objetos, lugares o situaciones, permitiendo al lector imaginar lo descrito. Tenemos su estructura interna. Según Calzamigna y Tucson, proponen tres aspectos fundamentales que deben considerarse al estructurar un texto descriptivo. Como primero, el anclaje descriptivo. En sí, aquí presenta el objeto o tema a describir. Por ejemplo, se menciona una trevia cuyas características destacan por su diseño y colores típicos. Espectualización es donde detalla las cualidades, propiedades y partes del objeto descrito. Por ejemplo, la descripción de una plaza incluye colores, estructuras y el entorno natural. Tenemos la relación con el mundo exterior. Se conecta el objeto descrito con el espacio, tiempo y otros elementos análogos mediante metáforas y comparaciones. Por ejemplo, se compara una trevia con una casa colonial para evocar una imagen más rica. Tenemos los tipos de textos descriptivos. En sí, aquí el objetivo principal es representar lingüísticamente en el mundo real, permitiendo al lector percibir a través de los sentidos. Esto se logra mediante el uso del lenguaje vívido y detallado que facilita la creación de imágenes mentales. Tenemos como primero la descripción subjetiva. Esta es donde brinda aspectos personales de lo descrito, transmite estados de ánimos y sentimientos, describe emociones y suele usar un lenguaje metafórico y simbólico. También utiliza un lenguaje connotativo y logra que el mensaje sea más atractivo o interesante. Tenemos las descripciones literarias. Estos textos descriptivos se caracterizan por aparecer dentro de un texto literario y por tanto pueden describir a los personajes, etcétera. Son descripciones que ayudan a comprender mejor la obra y a situar mejor la historia que nos relata. Tenemos el texto, la descripción objetiva. Suele ser exacta y precisa, centrada en objetos o seres, muy aproximada a la realidad exacta de uso de opiniones y dobles sentidos y centrada en la descripción de rasgos físicos por medio del uso del lenguaje denotativo. Y por último tenemos la descripción de personas. En sí, estos textos descriptivos se encargan de explicarnos cómo es una persona, tanto a nivel físico, a nivel psicológico o a una descripción que incluye ambos aspectos, el físico y mental, y que entonces se conoce como retrato. Se emplean adjetivos de personalidad que nos ayudan a definir mejor a la persona sobre lo que queremos hablar. Texto narrativo. Las narraciones, una de las formas de expresión más utilizadas por las personas. Narramos para informar, argumentar, persuadir, divertir, crear intriga, entretener, entre otras. Estructura interna de la narración. La estructura narrativa de los relatos está compuesta por los siguientes elementos. Introducción al relato. Se hace una presentación del relato para situar al lector en lo que se va a desarrollar. La situación inicial y orientación. Se orienta al lector a la trama, intriga, disposición interna, principal del relato. Complicación. Se presenta el conflicto. Se presenta el conflicto, se empieza a vislumbrar la trama se avecina. Empieza la acción. Las acciones son el soporte de la trama que se está desarrollando. Siguen las acciones. Refuerzan aún más la trama. Desenlace final. Es la culminación del conflicto. Texto explicativo. Es aquel que ofrece al lector algún tipo de información objetiva, como conceptos, detalles,
hechos, etc., de tal manera que pueda comprender un asunto determinado. En un sitio escrito no existe ninguna diferencia entre un texto explicativo y lo que normalmente se llama texto informativo, dado que explicar implica dar a otra persona una información con el objetivo de que pueda complementarla, de que pueda comprenderla. En todo caso, un texto explicativo podría considerarse como un tipo de como un tipo de texto informativo. Dentro de las características del texto explicativo, se escribe de manera objetiva, generalmente en tercera persona, sin hacer referencias a las experiencias personales u opiniones del autor. Se utilizan recursos expresivos que le permiten clarificar o detallar el asunto que busca explicar, como por ejemplo aclaraciones, reformulaciones o comparaciones. Puede usar un registro formal y culto o informal y coloquial, dependiendo del público al cual se dirige. Utiliza un lenguaje claro y preciso, libre de metáforas y ambigüedades. Su propósito es ser comprendido de la manera más fácil e inequívoca posible. Existen dos tipos de textos explicativos. El texto divulgativo, donde son los escritos en un lenguaje sencillo y llano y no requieren de lectores especializados, por ejemplo, un reportaje en un periódico, y el texto técnico o especializado. Son escritos en un lenguaje técnico y requieren de un lector formado en el área o con ciertos conocimientos previos, por ejemplo, un artículo de una revista científica. La estructura del texto explicativo es en el inicio, el desarrollo y en la conclusión. Texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que el autor presenta y defiende una idea o punto de vista sobre un tema específico, con el objetivo de persuadir al lector de su validez. Para ello, se utilizan razones, evidencia y ejemplos que respaldan la postura en la que se está defendiendo. La finalidad principal es convencer o influir en la opinión del receptor a través de un razonamiento lógico o coherente. Algunas características de este texto argumentativo son la tesis o postura clara, que es el comienzo con la presentación de una idea principal que el autor defenderá a lo largo del texto. Segundo, argumentos. Se aportan razones, pruebas, datos, ejemplos, hechos que respaldan la tesis planteada. 3. Contraposiciones de opiniones. En muchos casos se incluyen argumentos en contra de la postura defendida, los cuales refutan para fortalecer la tesis. Cuarto, estructura lógica. La argumentación debe seguir una secuencia lógica y coherente que permita al lector entender los razonamientos del autor. Quinto, objetividad. Aunque se busca persuadir, un texto argumentativo suele basarse en hechos verificables y argumentos razonables, evitando caer en opiniones subjetivas sin fundamento. El ejemplo de la estructura de un texto argumentativo es la introducción, que es la presentación del tema y la tesis o postura del autor. Desarrollo es la exposición de los argumentos que apoyan la tesis, incluyendo evidencia y ejemplos. Refutación, respuesta a las posibles objeciones o contraargumentos. Y conclusión es la recapitulación de los puntos más importantes y refuerzos de la tesis. Un texto argumentativo puede encontrarse en distintos tipos de escritos como ensayos, editoriales, discursos, artículos de opinión, incluso debates. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. A continuación, tenemos una ronda de preguntas en base a lo que son los tipos de texto argumentativo que cada una de nuestras compañeras nos ha abordado. Bien, como primera pregunta para nuestra panelista sobre los textos narrativos, que nuestra compañera Melanie Yunga, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias narrativas podrían emplear un escritor para captar y mantener la atención del lector en una historia larga? Un escritor puede emplear diversas estrategias narrativas para captar y mantener la atención del lector en una historia larga. Estas estrategias van desde el diseño estructural hasta el desarrollo de personajes y el manejo del ritmo.
como la introducción cautivadora, el desarrollo del personaje profundos, la estructura narrativa dinámica, el manejo del ritmo, lenguaje y estilos atractivos, la construcción del mundo, la conexión temática, entre otras. Muchísimas gracias. Esa ha sido la respuesta de nuestra compañera Melanie. A continuación, tengo una pregunta para la compañera Ruth Samaniego acerca de lo que ella nos explicó sobre los textos explicativos. Mi pregunta es, ¿cómo puede un autor mantener el equilibrio entre profundidad y claridad en un texto explicativo al abordar temas complejos? Mantener el equilibrio entre profundidad y claridad al tratar temas complejos en un texto explicativo implica ser estructurado, progresivo y consciente del nivel de conocimiento del lector. Al desglosar la información en partes manejables, utilizar ejemplos y analogías y estructurar el texto de manera lógica, el autor puede garantizar que el contenido no solo sea comprensible, sino también exhaustivo. La clave está en no sacrificar la complejidad del tema, ni hacerlo inaccesible, sino facilitar su conocimiento, manteniendo el rigor y la riqueza necesaria. Muchísimas gracias. Y por último, tenemos a nuestra última penalista, que ella nos habló sobre lo que son los textos argumentativos, que en este caso es la compañera Antonella Sarango. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para fortalecer la creatividad de un texto argumentativo, especialmente frente a lectores críticos? Fortalecer la credibilidad de un texto argumentativo. Algunas de las estrategias más efectivas son el uso de fuentes confiables, argumentos lógicos, reconocer la cultura contraria, tono objetivo y respetuoso, claridad y precisión, datos y hechos verificables, evitar generalizaciones y exageraciones, cohesión entre ideas, transparencia y autenticidad y revisión rigurosa. Estas estrategias nos ayudan a generar confianza y demostrar que el texto está basado en hechos y razonamientos sólidos. Muchísimas gracias, compañera. Bien, a continuación tenemos una breve conclusión en base a lo que son los textos, los tipos de textos que hemos venido hablando en este panel de discusión. Tenemos que a lo largo de este panel hemos explorado cómo los distintos tipos de textos cumplen funciones específicas en la comunicación escrita. Como vimos, el texto descriptivo permite representar de manera sensorial y detallada elementos del mundo que nos rodea, mientras que el texto narrativo organiza eventos en historias que pueden educar, entretener o inspirar. El texto explicativo aclara conceptos complejos de forma accesible. Y por último, el texto argumentativo que persuade al lector utilizando razonamientos eh, bien fundamentados. Tenemos por último una pequeña reflexión final acerca de lo que son los tipos de texto. En sí es que la diversidad de tipos de texto nos recuerdan que la escritura no es solo un medio para comunicar, sino también una herramienta poderosa para construir conocimientos, expresar emociones y transformar realidades. Al dominar estas formas textuales, ampliamos nuestras capacidades para interactuar con el mundo de manera significativa y creativa. Gracias por su atención y participación activa en este panel de discusión.